Muy buenos días a todos los asistentes a esta nueva versión de nuestro Comex Talks Dólares o Dolores. El día de hoy estamos en compañía de uno de nuestros grandes aliados, Bancoldex, y no hay nada más oportuno que un día como hoy para revisar este tema de tasa de cambio. Este ejercicio, como muy bien lo menciona Javier, lo llevamos haciendo durante este año. Siempre estábamos hablando de tasas alrededor de 4.100, 4.150. Fíjense lo que ha sucedido solamente en 2 o 3 días. Un poco más allá de lo que es de la coyuntura, es que conversemos alrededor de qué está sucediendo con la tasa de cambio que puede llegar a suceder. También nos acompaña nuestro presidente ejecutivo, Javier Díaz. Le damos la bienvenida y le agradecemos por estar aquí. Pues bienvenido, Javier. Bienvenido, María. Que es la jefe de investigaciones económicas de Banco Colmex. Soy Javier. Gracias, Giovanni. Un saludo para todas las personas que se han conectado y nos acompañan en el día de hoy. Y a Ana María y a todo el equipo de Bancoldex, muchas gracias. Venimos en esta tarea de hacerle seguimiento al mercado cambiario. Tuvimos a Acciones y Valores, a Bancolombia, y hoy en día estamos con Banco. Creo que, como decía Giovanni, la oportunidad es excepcional para mirar ese mercado cambiario. ¿Qué va a pasar? En las versiones anteriores decían, lo que espera es que el dólar se siga debilitando, el peso fortaleciendo, pero vino esta situación de Trump, el anuncio de los aranceles que se concretan en el anuncio del 2 de abril y se entrada en vigencia eh, el 5 de abril, el sábado, y vemos lo que pasó el lunes con las bolsas, con las cripto, en fin, y con el mercado cambiario. Y viene mañana la segunda tanda de aranceles en el tema de arancel recíproco, no solamente los aranceles generales, sino el arancel recíproco. Ayer un grupo de empresarios le planteó al presidente la posibilidad de suspender durante 90 días la aplicación de los aranceles y los medios lo han hecho y un respiro en las bolsas, un respiro en el mercado cambiario internacional. La Casa Blanca salió a desmentir, eso no es cierto, nosotros seguimos con nuestro plan y volvemos. Entonces, creo que lo que estamos viendo es un gran nivel de incertidumbre. Uno sabe qué puede pasar hoy, pero no sabe qué puede pasar mañana. La incertidumbre está al orden del día. Y Ana María, precisamente lo que queremos con estos ejercicios es tratar de dar como algunas luces a los empresarios alrededor de cuáles pueden ser las tendencias. Siempre hemos dicho, no se trata aquí de pegarle al número de que el dólar va a ser tanto, ¿no? Es imposible y en eso no estamos empeñados nosotros. Pero sí cuáles son las tendencias, cuáles son las variables que juegan en uno u otro sentido y que llevan a que la cotización del dólar eh, pues sea en uno u otro sentido, que suba o que baje. Y creo que en esta coyuntura lo que estamos viendo es pues en buena medida un fortalecimiento del dólar simplemente por nerviosismo, porque la tendencia que traíamos era otra, pero el sacudón en el mercado internacional, en el comercio mundial, lleva a que la gente busque refugio en activos eh, como el oro, como el mismo, empiece una demanda de un activo en el que yo me puedo refugiar que no sé qué va a pasar. Entonces, buscar refugio lleva a que la moneda tenga estos comportamientos. Pero en el caso específico de nuestro mercado, creo que vale la pena aprovechar la presencia de Bancoldes para hablar no solamente de la tasa de cambio, sino mirar también instrumentos que me minimicen el riesgo. Y creo que Bancoldes tiene un instrumento muy poderoso que tenemos que ver cómo utilizamos, ya sea usted importador o exportador,
que fue el tema de coberturas cambiarias, coberturas de tasa de cambio. Entonces creo que podemos mirar un poco el mercado cambiario, las tendencias, cómo lo están viendo ustedes, pero también mirar al final qué instrumentos podemos usar para protegernos, qué instrumentos podemos usar para hacerle el quite a estos riesgos y no asumir sobre nuestros hombros los riesgos en esta materia. Entonces, pues bienvenidos y le doy paso entonces a Ana María y su presentación. Bueno, buenos días para todos. Doctor Javier, muchas gracias por la invitación. Bancoldex, como el Banco de Desarrollo para el Desarrollo Empresarial en Colombia, estamos muy agradecidos por esta invitación, tener la oportunidad de estar con todos ustedes. Sabemos que las personas que se conectan son una gran cantidad de empresarios que les interesan mucho estos temas y no puede ser más oportuno venir a hablar sobre los dolores que genera la volatilidad de la tasa de cambio y cuáles son esos determinantes para esos movimientos que este momento. Entonces, muy agradecida. Hoy me acompaño por Camilo Torres, el ejecutivo que maneja la herramienta de coberturas cambiarias. Vamos a hacer una presentación general sobre los temas geopolíticos y macroeconómicos que guían el comportamiento de la tasa de cambio, pero cerraremos al final con mostrarles las estrategias que tiene Bancoldex para acompañar al empresariado colombiano ante esta incertidumbre. Entonces, déjenme, voy a compartir acá la presentación. Ustedes me cuentan cuándo la podemos ver. Ahí ya estamos, ¿cierto? Listo. Voy a hacer. Vale. Vamos a poner este puntero por acá y bueno. Entonces, primero entrar a decir por qué es tan difícil predecir la tasa de cambio. Y para eso yo siempre me acompaño con esta primera gráfica, que es la encuesta del Banco de la República a los analistas económicos de los bancos del país, de los 23 bancos en los que estamos sentados, los Head Economics, en los que tenemos una barra de herramientas econométricas robustas para la predicción de la tasa de cambio. Pero miren la varianza, la diferencia entre los pronósticos. Solo para preguntarle dónde cree que va a terminar la tasa de cambio al cierre del mes de la encuesta, los analistas estábamos en marzo entre una banda de 4.060 y 4.200. Es una diferencia de 154 pesos en los economistas pensando en dónde iba a terminar la tasa de cambio en marzo. La desviación estándar, que la desviación estándar no es nada más, sino qué tan separados están esos puntos del promedio, estaba mostrando 37 pesos de diferencia y muestra en el histórico momentos de alta volatilidad en que esa diferencia en la desviación estándar puede ser hasta de 124 pesos. Veremos cómo ahorita en esta encuesta de abril que nos hacen esta semana responderemos los analistas económicos esa diferencia. Y si eso es en la diferencia del cierre del mes, así tan solo 3 semanas hacia adelante cada vez que nos hacen la encuesta, miren la diferencia en el fin de año. El mínimo de los analistas que estaba considerando la tasa de cambio encuestada en marzo pensaba que la tasa de cambio iba a terminar el año en 3.972, pero el máximo en 4.500, 524 pesos de diferencia. Es una barbaridad en la que definitivamente es muy difícil el pronóstico de la tasa de cambio. Y un año hacia adelante en la que hacen todos los presupuestos las empresas de pues sus flujos de caja, miren cómo se va ampliando ese margen, 716 pesos de diferencia entre el mínimo y el máximo. Entonces, definitivamente, pues son muchos los factores. Nosotros en Bancoldex tenemos 2 cajas de herramientas. Uno, que habla sobre dónde debería estar la tasa estructural de la tasa de cambio o el valor justo, que tiene las variables macroeconómicas más robustas. Y las principales son, pues por supuesto, el déficit de la cuenta corriente. Cuando un país importa más de lo que exporta, pues siempre está con déficit de dólares y en la medida en la que ese déficit aumente, se generan presiones sobre la tasa de cambio y tendemos a una tendencia de depreciación. El segundo y muy importante es la productividad relativa.
Si Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, la productividad tiende a aumentar y en Colombia la productividad está estancada, en el largo plazo la tasa de cambio tiende a depreciarse. El siguiente, la inversión extranjera directa, que es el contrapeso de nosotros conseguimos los dólares en el mercado internacional de empresas que vienen a hacer inversiones en el país, y si hay mayor inversión en el país, pues conseguimos esos dólares que son deficitarios en la cuenta corriente y tenemos un ciclo, por el contrario, es de apreciación. El hecho defiende la moneda, el hecho de que entre inversión extranjera directa al país. El siguiente es los términos de intercambio. Los términos de intercambio son unos valores relativos que dependen de nuestra canasta exportadora e importadora. Como somos principalmente exportadores de petróleo, pues lo que más pesa en los términos de intercambio es el precio del petróleo. La medida que el precio del petróleo suba, tenemos presiones de apreciación y el signo contrario. Y otro muy importante, el diferencial de las tasas de interés, y por eso es tan importante ver qué está pasando con la política monetaria en Estados Unidos comparada con la nuestra, porque en momentos en los que el diferencial de tasas entre Colombia y Estados Unidos es muy amplio, pues hay inversionistas que tienden a, pagando una prima de riesgo, traer inversión para ganarse ese yield positivo y se tiende a apreciar la moneda. En la medida en la que ese diferencial se reduzca, pues los inversionistas están menos incentivados a traer la inversión. Entonces, a eso es lo que llamamos un modelo estructural de la tasa de cambio que busca el precio justo. Estos son modelos econométricos muy robustos, como los de Marta Misas, etcétera, en el Banco de la República. Hicimos el cálculo de ese nivel y lo que demuestra la tendencia de la tasa de cambio es que en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, la tasa de cambio puede tener cierta volatilidad, pero tiende en el promedio a acomodarse a ese valor justo. Y tuvimos un periodo en la que tuvimos ese dólar a 3.900 a mitad del año pasado, pero que creíamos que era un nivel no sostenible de la tasa de cambio y efectivamente nos llevó a una tasa de cambio algo más apreciada de 4.300, es lo que nos marca es un modelo estructural. Y lo mismo, cuando iniciamos el año y la tasa de cambio se bajó a 4.100, también creíamos ese no es un nivel sostenible, tasa de cambio solo por llevar a ese nivel estructural, el nivel estructural es más cercano a este 4.300. Pero hay otros modelos que hablan de la volatilidad, ¿sí? No solamente de la estructural, sino qué tan volátil es y qué variables afectan esa varianza de la tasa de cambio. El principal determinante es el mismo dólar a nivel global, que se mide con el indicador de XY, que no es nada más sino comparar el dólar frente a las principales monedas más grandes del mundo, entre las que está el euro, la libra esterlina, el yen japonés, el franco suizo, el dólar canadiense y la corona sueca. En la medida en la que el dólar se fortalece, pues las monedas de los países emergentes tienden a depreciarse. El siguiente es el Brent, que tiene cotización segundo a segundo y cada noticia geopolítica de lo que pasa afecta el precio del petróleo. Y mírenlo tan solo lo que pasó ayer, porque no solamente fue la noticia de los aranceles recíprocos que va a implicar una posible desaceleración de la actividad económica, incluso una probabilidad positiva de recesión en la actividad económica en Estados Unidos, una menor actividad económica en la China que hace que la demanda por petróleo sea menor y eso haga necesariamente que los precios del petróleo bajen, sino también los anuncios de la OPEP, que anunció que iba a reducir los recortes que había hecho en su producción en los meses anteriores a partir de mayo. Y además Arabia Saudita también anunció reducción de precios a las exportaciones de su petróleo a los países asiáticos. Entonces, mientras teníamos una cotización tan solo a final de marzo de $75 por barril, ayer la cotización del dólar cayó a $63 por barril. El petróleo. Del petróleo, perdón. Tenemos el riesgo país. Los CDS es una prima de riesgo que pagan los inversionistas que compran títulos del gobierno colombiano para cubrirse en el caso de default de los gobiernos. Y en los momentos en los que hay mayor aversión al riesgo, pues el CDS se aumenta y genera presiones de depreciación sobre la moneda. Y finalmente el VIX, que no es nada más sino una medida de miedo, es una medida de volatilidad de los mercados internacionales en los que cuando hay mucha incertidumbre aumenta el VIX y genera presiones de depreciación. Ana María estaba planteando un tema fundamental y es que la caída en el precio del petróleo pues, tiene un impacto sobre el precio del dólar, indudable, y el mercado percibe que vamos a recibir menos dólares. Pero, Ana María, también
nos crea una serie de interrogantes, nos prende luces amarillas en el campo fiscal, porque es que el marco fiscal de mediano plazo del gobierno se hizo con cotizaciones de petróleo alrededor de 80. Y si estamos alrededor de 60, allá hay otras cosas. Claro, Pues hablar de sí. eso, pero no se puede ignorar también el impacto que ese tema tiene, no solamente sobre la tasa de cambio, sino sobre nuestro tema fiscal. Sí, completamente de acuerdo. Entonces, bueno, como hemos visto que hay variables del contexto internacional que nos afectan y también del contexto local, vamos a empezar por el contexto internacional. Y esto ha sido una sucesión de eventos desafortunados. Cada día me toca a mí completar una barra adicional de los anuncios que se han hecho. Empezamos con la posesión del 20 de enero, en la que se hicieron anuncios en materia económica muy importantes. La emergencia energética hizo que se revocaran bloqueos de perforación en aguas costeras en Estados Unidos y de revocación de sanciones alrededor del fracking. Eso va a implicar el incremento de la producción de petróleo en Estados Unidos hasta por 3 millones de barriles diarios, desde 12, que ya ellos eran los principales productores en el mundo, superando a Arabia Saudita hace ya varios años, que se incremente hasta 15 millones de barriles. La proporción de esos 3 millones de barriles es muy importante porque el recorte que ha hecho la OPEP en los últimos años era de 2.5 millones de barriles. Entonces, casi todo el poder que antes era monopólico de la OPEP, como un solo país va a tener la disposición de generar todo este petróleo adicional. Y eso necesariamente va a mantener los precios del petróleo a la baja. La emergencia nacional por migración, vimos que nosotros sufrimos las consecuencias de esta discusión, pero lo importante en materia económica es las presiones de inflación que va a generar sobre la economía norteamericana, porque se van a encarecer los costos laborales para las empresas que antes usaban este trabajo de migrantes. También ordenó la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. Esto tiene unas consecuencias muy grandes en las inversiones en temas verdes y de la Organización Mundial de la Salud, que también genera mucha incertidumbre frente a las posibles futuras pandemias que todos sabemos nos pueden volver a ocurrir en el mundo. Luego, el 1 de febrero, anuncia los aranceles de 25% a las importaciones de Canadá y México, del 10% a China, de 25% al acero y al aluminio. Ese mismo día conocemos las primeras repercusiones de anuncios en China, en los que anuncia aranceles del 15% a la importación de energía y del 10% del petróleo y maquinaria agrícola, y control de exportación de tusgeno y otros metales que son muy importantes para la industria electrónica. Luego, el 27 de febrero, ya hay anuncios de aranceles del 10% adicionales a los que había anunciado el 1 de febrero a Chile, y que entraban a operar desde el mismo marzo, y anuncia aranceles del 25% a la eurozona en productos principalmente los automóviles, que después los ratifica hacia cualquier importación de automóviles. El 4 de marzo, entonces, Canadá inicia también con las repercusiones y anuncia aranceles del 25% a varios productos, entre ellos los vehículos, el acero, el aluminio, la cerveza. El monto de esas exportaciones, de ese comercio, puede ser de 20.000 millones de dólares entre Estados Unidos y Canadá. Y la China anuncia también nuevas represalias, aranceles del 15% a los productos agrícolas, que el monto de ese comercio puede ser hasta de 27.000 millones de dólares. Luego, el 12 de marzo, la Unión Europea anuncia también represalias, anuncia aranceles a los productos estadounidenses que puede ser de hasta 28.000 millones de dólares. El 24 de marzo tenemos los aranceles del 25% para todos los países que importen petróleo o gas de Venezuela. Nosotros estuvimos a punto de importar gas de Venezuela, menos mal eso no pasó. Luego, el 27 de marzo, los aranceles del 25% a todos los vehículos ensamblados que entren a Estados Unidos, y además la intención de que no solamente serán los completamente ensamblados, sino las partes de vehículos. Ese día también tuvimos importantes caídas en los índices accionarios. Luego, el 2 de abril, el gran día, el tan esperado día, hace los anuncios de los aranceles recíprocos, en los que hay una tarifa universal del 10%, que entró en vigencia, como decías, el 5, pero hay un amplio grupo de países que a partir de mañana, 9 de abril,
van a ser los más afectados con aranceles más amplios. Los más destacados es la China con 34%, la Unión Europea con 20%, Vietnam y Taiwán, muy importantes porque son países asiáticos que habían recibido inversión de la China cuando en la primera administración de Trump se había hecho la primera escalada de aranceles y habían recibido mucha inversión por parte de China y estaban haciendo las exportaciones intermediadas que finalmente son desde la China, Japón también con unos aranceles del 24%. El viernes de la semana pasada la China entonces ya anunció represalias y por eso desde el viernes de la semana pasada empezamos a ver esas caídas tan importantes en los índices bursátiles. Tenemos entonces además un paquete de represalias, porque no solamente fueron los aranceles del 34%, sino controla las exportaciones de tierras raras. También suspendió importaciones de productos avícolas y de sorgo de 3 empresas, 2 avícolas y una de sorgo desde los Estados Unidos. Añadió 11 empresas a las empresas no fiables, control de exportación de 16 compañías de prohibir exportación de los productos chinos de doble uso e investigaciones antidoping en algunos productos asociados con los equipos médicos. Ya el 7 de abril, ayer, Eurozona anunció que está contemplando la implementación de un paquete de instrumentos anticoerción que no solamente va a incluir aranceles, sino restricciones al funcionamiento de servicios a terceros y regulación del uso de los datos en plataformas tecnológicas. Y Estados Unidos ayer, en reacción a las retaliaciones chinas, anuncia que podría imponer un arancel hasta del 50% adicional, que sumaría entonces 104 de aranceles a los productos chinos si no revoca los anuncios anteriores. Entonces, miren cómo es una historia sin fin de eventos desafortunados que está cambiando la configuración del comercio internacional de una manera muy radical. Eso necesariamente va a traer consecuencias sobre la política macroeconómica y monetaria de Estados Unidos, porque si antes estábamos pensando que la economía norteamericana podía crecer el 2%, solo la Fed en la última reunión, en la que todavía no se conocía la magnitud de estos anuncios, ya había bajado el pronóstico de crecimiento de la economía norteamericana hasta 1,7%. Y ya hay analistas económicos que hablan de una posible recesión en Estados Unidos. JP Morgan ayer publicó un informe en el que calcula una probabilidad de recesión de hasta el 60%. Con además las consecuencias que puede traer en materia inflacionaria, y entonces pondría en una dificultad muy grande a la Fed en las decisiones de política monetaria, porque si bien las presiones de inflación son choques de oferta que en teoría se deberían disipar con un año a la vista, el hecho de que cambie las expectativas de inflación, sí, la credibilidad de la política monetaria debe mantenerse cauta para garantizar la convergencia de las expectativas de inflación. Entonces, se está esperando el mundo que la Fed deba mantener tasas inalteradas en unas tasas que siguen siendo restrictivas por un periodo más largo, por un periodo largo, por lo menos hasta junio, pero hay mucha incertidumbre de la magnitud de las bajadas que van a ser necesarias, porque en el dot plot, que son cuando cada uno de los presidentes de la Fed estima van a estar las tasas, eran un pronóstico de solamente 2 descensos de 25 puntos básicos. Y ayer los mercados ya estaban incorporando en sus expectativas hasta 125 puntos básicos de descenso. Entonces, esto es un escenario macroeconómico completamente distinto. Bueno, ustedes por No, no, es una barbaridad. Si siempre es difícil incorporar incertidumbre en los pronósticos, ahora pues lo amplio del pronóstico es cada vez peor. son 80 días. Y son 80 días, sí. Y entonces, bueno, si afuera llueve, en Colombia no escampa, ¿no? Sin embargo, en materia macroeconómica han venido unas buenas noticias. Las primeras son en crecimiento económico. Hemos consolidado la senda de recuperación de la actividad económica. Solo en el cuarto trimestre del año tuvimos un crecimiento del 2,3, que se acelera desde el 2,1, con el consumo de los hogares que se ha recuperado gracias a la desaceleración de la inflación y a la reducción completa que ha hecho el Banco de la República a lo largo del año pasado. Eso ha permitido que el consumo de los hogares retome con un crecimiento hasta el 1,8
superior al 1,5 que teníamos en el trimestre anterior. Solo el consumo de los hogares aporta con una contribución de 1,3 puntos al crecimiento de 2,3. Pero adicionalmente, y algo que estábamos esperando y es muy positivo, es esta recuperación de la inversión fija, porque habíamos tenido unas contracciones de la inversión fija muy importantes en los años anteriores y tenemos ya 3 trimestres consecutivos de crecimiento, incluso el último crecimiento del año fue un crecimiento de doble dígito, que también al abrir por varios de los componentes de esa inversión fija hay datos muy positivos, maquinaria de equipo creciendo a doble dígito, también es que tenía una base de comparación muy baja porque en ese mismo trimestre del año anterior estábamos con unas contracciones de 32%. Pero también hemos visto recuperaciones en los sectores de vivienda y otros edificios y estructuras. Aquí una discusión muy importante es el crecimiento tendencial y todavía lo que le hace falta a la recuperación de la inversión fija, porque miren cómo el consumo de los hogares, que durante la pandemia se afectó mucho, cómo fue un exceso de crecimiento que lamentablemente trajo unos desequilibrios en materia macroeconómica, en un déficit de cuenta corriente que se amplió mucho, en una inflación que se amplió, cómo ese crecimiento era necesario desacelerarlo. Los últimos trimestres hemos visto una nueva recuperación del consumo de los hogares que mantiene entonces el PIB por encima de su crecimiento tendencial. Y lamentablemente por esas razones que la inflación de servicios no termina de desacelerarse. En cambio, tenemos una formación bruta de capital fijo que si bien empezó este ciclo de recuperación con doble dígito en crecimiento, todavía estamos por debajo de su crecimiento tendencial. Y es muy importante que se consolide esta recuperación de la inversión para que podamos pensar en un PIB potencial que se mantenga con un crecimiento estimado del 3,5, porque si esa inversión no se recupera, tendremos un crecimiento potencial inferior. Por el lado de los sectores también cosas muy interesantes. El sector agrícola fue un importante impulsor del crecimiento del año pasado con los precios internacionales del café y la producción de café. Tuvimos un buen resultado en ese frente. El comercio que creció en los últimos trimestres, que contrastaba con un año 2023 en las que se estaba contrayendo. Solo el sector de comercio contribuyó con 0,9 puntos porcentuales del crecimiento del 2,3. Y otros sectores en los que definitivamente sí no dieron buenos resultados, como el sector de minas, en los que tuvimos contracciones en los 2 últimos trimestres. ¿Qué esperamos para ya entrado este 2025? El dato del indicador de seguimiento de la economía dio una sorpresa positiva en el mes de enero con un crecimiento de 2,7. Si uno toma ese dato desestacionalizado y corregido por días hábiles, es un crecimiento de 2,5, que en todo caso es mejor que el crecimiento del último trimestre, aunque como este dato indicador de seguimiento de la economía, miren cómo es de volátil, ¿no? Entonces, es mejor tomarlo como la tendencia de un poco a mediano plazo, y el promedio móvil de los últimos 3 meses de este indicador es un crecimiento alrededor del 2%, que confirma la tendencia de recuperación y pronostica que el 2025 va a ser un año de consolidación de esa recuperación de la actividad económica, y estamos estimando un crecimiento de 2,5. Es algo por debajo del 2,6 que tiene el promedio de analistas, del 2,8 que tiene publicado el Banco de la República, porque creemos que todavía habrán unos retos en el consumo del gobierno por una restricción presupuestal que se debe garantizar para el cumplimiento estricto de la regla fiscal, y eso va a drenar un poco el crecimiento de este año, pero es un crecimiento que se consolida hacia recuperarse hacia el crecimiento potencial. Lo que les decía de ese consumo de los hogares, que creció muy por encima de lo que era prudente, fue evidente con el déficit de la cuenta corriente. Tuvimos un déficit de la cuenta corriente en el 2022 del 6,2, el más alto desde que se tiene registro. Entonces, esta reducción del déficit era muy importante realizarla, se dio en los componentes de bienes. También tuvimos una muy buena evolución del sector de servicios, que incluso en un trimestre del año pasado dio un superávit de la cuenta corriente, es decir, exportamos más servicios de los que importamos, y ha sido gracias a esta recuperación de esos dos sectores, con una renta factorial también de menos utilidades que se mandaron de utilidades a las casas matrices, y además de unas transferencias corrientes que incluyen remesas con un resultado extraordinario durante el 2024, es muy importante ver cómo el flujo completo de las reservas de las remesas
incluso superaron los flujos de inversión extranjera directa durante el año 2024. Esto lamentablemente puede estar en riesgo por la salida de inmigrantes de Estados Unidos, pero es un rubro que ha ayudado en la defensa de la tasa de cambio. ¿Y qué es lo que estamos exportando, María? Mira que es muy interesante ver cómo la producción en call centers en Colombia ha empezado a ser uno de los países en los que hay un gran interés y ha habido una evolución muy importante. Nosotros atendemos clientes en zonas francas y las zonas francas han recibido inversión muy importante y hay cantidades de personas trabajando en call centers ahora en Colombia. Y más el del sector del turismo, más la llegada de extranjeros a usar servicios hoteleros o Airbnb, ha sido destacable esa evolución del sector de servicios en Colombia y que además tiene un potencial de crecimiento muy grande que sería muy importante para reducir ese déficit que consistentemente Colombia ha tenido en la cuenta corriente y la dependencia al petróleo, ¿no? Por eso la diversificación de nuestras exportaciones es muy importante para esa evolución de la macroeconomía colombiana. Por el otro lado, la balanza de pagos, si tenemos déficit en la cuenta corriente, pues es importante ver si la inversión extranjera directa y de portafolio está ayudando a compensar ese déficit. Y afortunadamente en los 2 últimos trimestres del año tuvimos una recuperación de la inversión extranjera directa e incluso una nueva entrada de capitales en la inversión de cartera, que había sido muy negativa en años anteriores. Y en el último trimestre volvió a ser positiva la inversión de extranjeros en el país. En este frente, el Banco de la República tiene la expectativa de que el déficit de la cuenta corriente a lo largo del 2025 se amplíe levemente hasta el 2,5 desde el 1,8 que cerró el año pasado. Sin embargo, esa ampliación del déficit nos mantiene por debajo del déficit histórico que ha tenido la cuenta corriente en nuestro país, que está alrededor del 3,35%. Inflación, ayer tuvimos un buen resultado de inflación. Tuvimos una lectura en marzo de 0,52, incluso por debajo del 0,55 que esperaba el promedio de analistas. Es inferior al de marzo del año pasado, con lo que logramos una nueva desaceleración de la inflación anual hasta el 5,09 desde el 5,28, después de 2 meses de presiones al alza. Habíamos tenido enero con presiones al alza en los alimentos, febrero con presión al alza muy importante de los precios del gas, y afortunadamente en este mes ya tuvimos el retomar la senda de desaceleración de la inflación que se había visto comprometida en los 2 primeros meses del año. ¿Por regulados, por servicios, porque se... Entonces, aquí en esta tabla lo podemos ver la desagregación de los principales grupos. Tuvimos la principal fuente de desaceleración de la inflación fue regulados. Tuvimos un dato negativo incluso en los precios del gas, que revirtió parte de ese incremento del mes anterior, pero también tuvimos un menor crecimiento en los precios del transporte urbano en comparación con un dato más alto de ese mismo mes del año anterior que ayudó en la desaceleración de regulados. Tomemos el componente de servicios en los que principalmente está arrendamientos, en los que durante todo el año vamos a tener un efecto base favorable, porque los arrendamientos se van a estar indexando a una tasa más baja de la que se estaban indexando todo el año pasado. Y en particular este mes de marzo, el dato de arrendamientos ayudó algo más de lo que había ayudado en febrero con la desaceleración de la inflación anual. Hay dos componentes que no están ayudando. Tuvimos una inflación de alimentos un poco más alta este mes de este año comparada con la del mes del año anterior, pero solo aportó positivo 2 puntos básicos. Y en bienes, en marzo del año pasado habíamos visto una caída de los precios de los automóviles que sabíamos que no se iba a repetir, y si bien este 0,25 en bienes es bajo, pues solo frenó la desaceleración de la inflación en 4 puntos básicos. Entonces, en definitiva, estos dos componentes ayudan con la desaceleración de la inflación anual, y lo más importante es que la núcleo se desacelere. Entonces, afortunadamente tenemos las medidas núcleo, que son las 3 preferidas del Banco de la República, sin alimentos ni regulados, y núcleo 15, todas desacelerándose. Esto es positivo no solamente para la senda de desaceleración que se espera de la inflación para el resto del año, sino para las decisiones del Banco de la República. Nosotros tenemos estimado un cierre de la inflación en 4,82, o por encima del promedio de analistas que está esperando 4,50, pero muy por debajo del analista más pesimista que está viendo que la inflación se podía volver a subir a 6,11.
más optimista ve la inflación anclada en la parte más alta del rango en 3,9. Y de eso depende también mucho las visiones de qué va a pasar con la tasa de interés. ¿Qué presiones ven ustedes para que no baje tanto la inflación? A inicios del año y definitivamente, y como lo dejó reflejado en los minutos el Banco de la República, el incremento del salario mínimo por encima de lo técnicamente recomendado, pues nos puso un piso en la desaceleración, desafortunadamente. Y la incertidumbre alrededor de la evolución de la tasa de cambio, pues podría generar pass-through, que no es nada más sino el encarecimiento de las importaciones por una tasa de cambio más alta, que termine afectando los bienes transables. Entonces, esas son como las fuentes de incertidumbre alrededor de posibles presiones al alza en la inflación. Sin embargo, a pesar de eso, estamos esperando que continúe la desaceleración de la inflación, que habilite entonces a que el Banco de la República pueda retomar ciclo de descensos. Esperamos 25 puntos básicos en esta reunión de abril y descensos consecutivos hasta bajar a una tasa terminal a fin de año del 7,75. Eso dentro del rango de pronóstico. El más pesimista, que ve una presión de inflación hacia arriba, ve reducciones de tasas, pero no más allá del 8,5, es decir, tasas más altas por un periodo más prolongado de tiempo. Y los más optimistas están viendo que las tasas podrían bajar algo más hasta el 7%. Nosotros estamos con la media de los analistas en 7,75 el cierre del año. Entonces, ya vimos pues el contexto internacional, el contexto local, entonces veamos todas estas variables, qué señales están dando para la tasa de cambio. Entonces, lamentablemente son más razones para pensar que vamos a estar en la parte alta, porque hay más razones de depreciación. ¿Y cuáles son esas? Las que les contaba, el déficit de la cuenta corriente. Si se va a ampliar a algo hacia el 2,5, pues es superior al 1,8 con el que cerramos el año anterior, pero va a estar contenido porque nuestro promedio histórico es 3,5. La inversión extranjera directa. Es importante que no se siga debilitando. Tuvimos un buen trimestre el año pasado, el final del año pasado, pero habíamos visto una senda de reducción de la inversión extranjera directa y pues lamentablemente esas tendencias no cambian tan rápidamente y podremos tener algunas presiones de depreciación por esa reducción de la inversión extranjera directa. Productividad relativa, es una tendencia de largo plazo, mientras en Colombia no hayan inversiones y apuestas en materia de educación y tecnología, no vamos a tener incrementos. Nuestra productividad comparada con Estados Unidos, que sí está aprovechando la inteligencia artificial y etcétera en su productividad. Entonces, lamentablemente, ese siempre es un factor que nos tiende a una depreciación en el mediano plazo. Diferencial de la tasa de interés, porque miren cómo hablamos. La reducción esperada que tenemos estimada para el Banco de la República es de 175 puntos básicos a lo largo de todo el año. Y en la FED entonces hay una incertidumbre y lo amplio que es esta diferencia, porque está entre 50 puntos básicos, que era lo que estaba estimado en el dot plot, o hasta 125 puntos básicos. Pero en todo caso, nuestro descenso de las tasas de interés será más alto al descenso de la FED y eso desincentiva un poco la inversión en cartera para nuestro país, en TESPES. Los términos de intercambio. Si tenemos entonces estos tres factores que les hablábamos, un Estados Unidos que produce más petróleo, un Estados Unidos que crece menos, una China que crece menos, una OPEP que va a reducir sus recortes en la producción y una Arabia Saudita que hace anuncios de reducción de precios del petróleo, pues lamentablemente tendremos una senda a la baja en los precios del petróleo que generará presiones de depreciación. Unos CDS que seguirán estresados pues lamentablemente por la incertidumbre alrededor de los temas fiscales. Y finalmente un VIX, que es la medida de miedo en la que cada anuncio de Donald Trump va a hacer que estos indicadores estén presionados al alza. Sin embargo, lo que va a permitir que la depreciación no sea muy amplia y que creamos que la tasa de cambio va a quedarse alrededor del 4.300, pero con mucha volatilidad, como lo hemos visto tan solo en los tres últimas jornadas, pues hay otras situaciones que hablan sobre la apreciación de la tasa de cambio y es el debilitamiento del dólar a nivel global. Estados Unidos está buscando debilitar el dólar para que le ayude a su ventaja competitiva. Y eso lo va a seguir haciendo. Incluso hay economistas que hablan de que Donald Trump está considerando repetir el acuerdo del Hotel Plaza, que fue un acuerdo que se hizo en los 80 entre los principales bancos centrales del mundo, en las que varios países
debilitaron sus monedas, apreciaron sus monedas para ayudar al debilitamiento del dólar. Aunque sobre esto yo creo que no hay mucho espacio de coordinación. Siendo tan agresivo con la discusión del comercio internacional, yo no creo que haya espacio para esto, pero hay dos condiciones que sí hablan de un debilitamiento del dólar a nivel global, y es si Estados Unidos entra en recesión. En todos los episodios de que Estados Unidos ha entrado en recesión, el dólar se debilita. Y además tenemos que las tasas en la Fed, si Estados Unidos entra en recesión, bajarían más de lo que bajarían en otros países grandes como la eurozona. Entonces, si la bajada de los tipos en la Fed son de hasta 125 puntos básicos, sería superior al descenso que harían en el Banco Central Europeo de 75 puntos básicos. Entonces, esto le pondría un contrapeso a esa discusión, pero nuevamente les vuelvo a poner esta gráfica. Uno puede tener el mejor modelo, el modelo más robusto de predicción. Miren la diferencia de solo el cierre de este año, el promedio, los analistas, ¿dónde están viendo la tasa de cambio? Hay un economista sentado en un banco que pensaba que la tasa de cambio podía bajar hasta 3.900, pero había otro economista con las mismas herramientas econométricas que todos tenemos pensando que por el contrario se iba a subir a 4.500. Quiero ver la encuesta de este precisamente Precisamente, una mayor actividad del sistema. esa no la preguntan o al cierre de esta semana o a inicios de la otra y sale publicada como una semana después. Entonces, como en menos de 2 semanas tendremos la nueva encuesta del Banco de la República. Entonces, pues muy oportuno hablar precisamente de las coberturas familiares. Pues muy bien, Giovanni. Muchas gracias por la invitación. Mucha información para los empresarios. La María bien lo dice. Ellos con todas las herramientas que tienen, ¿sí? Y siendo muy formados en la academia, llegan a tener este tipo de rangos dentro de las proyecciones de la tasa de cambio. Pues, ¿cuál más será para un empresario? De tal suerte que en Bancoldex nos sentamos a evaluar estas situaciones de volatilidad y buscamos herramientas y productos para entregarle a los empresarios de cómo administrar esta volatilidad y riesgo cambiario. Yo creo que, como decíamos al principio de la sesión, no hay un mejor escenario, un mejor momento para hablar de coberturas cambiarias. Y creemos que es el mejor momento porque un empresario que se enfrenta a estos niveles de volatilidad, ¿sí? No se le vuelve una opción utilizar instrumentos de coberturas, se le vuelve una necesidad, que es la única manera de poder controlar o administrar estos niveles de volatilidad. Estamos viendo más de 700 pesos entre el rango inferior y superior al cierre del año. Y eso en términos de rentabilidad para una empresa son números que impactan utilidades, ¿sí? Y ahí es donde desde Bancolles hemos hecho una pedagogía, ¿sí? Los empresarios para decirles que tenemos una solución, tenemos un instrumento que nos ayuda a lograr fijar tasa de cambio y sobre eso hicimos unos desarrollos muy importantes. Quisimos acercar los productos de coberturas, propiamente dicho, el Forward Non-Delivery, con una herramienta digital, con el objetivo de acercar los productos de coberturas a los empresarios y que tengan facilidad en la accesibilidad a ese tipo de herramientas. Es así como hoy tenemos una plataforma 100% digital donde el empresario puede entrar y fijar tasa de cambio en menos de un minuto, donde puede cubrir un riesgo cambiario hoy, ¿sí? Fijar tasa de cambio a futuro sin afectar ni comprometer su flujo de caja hoy. Y eso se vuelve una herramienta muy eficiente de administración de sus finanzas. De tal suerte que encontramos en el producto de Forward on Delivery un instrumento dentro de la familia de productos de cobertura que mejor se adapta a las necesidades de los empresarios colombianos desde el punto de vista de la flexibilidad, ¿sí? Desde el punto de vista del monto que quieran cubrir en dólares, desde el punto de vista del plazo, desde el punto de vista del cumplimiento, de tal suerte que hoy creemos que tenemos, como lo decía Javier, un producto soportado en tecnología muy potente, ¿sí? Que le permite de una u otra manera al empresario hoy administrar este riesgo que tiene la marca.
Este es un producto que lo soportamos en una plataforma tecnológica, pero que el equipo comercial de Bancoldex hace un acompañamiento, ¿sí? En esa pedagogía, en esa asesoría, de enseñarle a los empresarios que hoy quizás lo utilizan, cómo afinar mejor su estrategia de cobertura, pero aquellos que todavía no conocen este tipo de instrumentos, pues capacitarlos y enseñarles que esto existe y que Bancoldex está ahí para entregarles estas herramientas. Sí que los beneficios son múltiples, sí, desde el punto de vista de el producto propiamente dicho forward, sí, nos trae una mejor, desde el punto de vista del empresario, una mejor protección contra esta volatilidad que me ayuda a cuidar la rentabilidad de mi empresa, me permite tener un mejor control de mis finanzas, una mejor planeación de mis costos, una mejor planeación de mi flujo de caja. Es un instrumento que es muy eficiente en el cuidado del flujo de caja de la compañía, dado que me permite hoy fijar un monto, fijar una tasa de cambio a un monto de dólares sin comprometer hoy mi flujo de caja y pues toda la asesoría personalizada del equipo comercial de Bancolmex. Desde el punto de vista de la plataforma, todas las bondades desde el punto de vista de con una experiencia 100% digital, donde el empresario puede entrar, identificar sus condiciones actuales para cotizar un forward, donde puede cerrar una operación en menos de un minuto, donde tiene todos los soportes transaccionales desde el punto de vista de la liquidación automática, de sus cumplimientos, y de esta manera pues creemos que hemos desarrollado una muy buena herramienta para que los empresarios hoy administren esta volatilidad. Bueno, pues muchas gracias a Ana María y a Camilo por sus intervenciones, yo creo que muy completas y muy valiosas con respecto a lo que está sucediendo con tasa de cambio y una solución que uno sí que siempre la promulgamos desde el gremio y es cúbrase, que no sabemos qué puede llegar a suceder. Simplemente hay una pregunta que incluso ayer nos la hacía un par de afiliados a los que visitamos y va muy ligado al comentario que hacías al final, que es el tema de depreciar el dólar. Es uno de los temas que ha estado muy movido en estos días y es qué tan posible, o sea, qué tan factible o qué tan viable es esto. ¿Ves? Mencionan acá, por ejemplo, bueno, eso no es fácil de lograr conciliar hacer la moneda de reserva. ¿Eso hasta dónde puede llegar a ser factible de cara a mirar una presión a la apreciación del peso? ¿Cómo lo ven? ¿Qué más de comentarios podrían hacer al respecto? En ese frente, hace algunas semanas escuchaba a Andrés Langevé, que fue un maestro mío. Yo trabajé para la vivienda hace unos años y es un gran economista, y decía precisamente esta discusión. El hecho de que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, fuera la capacidad de crecimiento que se generó y el hecho de que se consolidara como una moneda de reserva necesariamente implica un déficit de la cuenta corriente negativo para Estados Unidos. Entonces, es una apuesta contradictoria, una apuesta en la que él quiere seguir siendo la moneda de reserva, pero reducir el déficit de la cuenta corriente es contradictorio con el objetivo del debilitamiento del dólar. Entonces, le pone un piso a su objetivo de debilitamiento del dólar a nivel global, porque él no va a querer perder la apuesta de ser necesariamente la principal moneda de reserva. Hacer más esfuerzos en ese frente, lamentablemente podría terminar dándole más poder a la segunda apuesta de una China que quiere convertirse en una posibilidad de una segunda moneda de reserva. Hay un dilema complicado para los Estados Unidos porque quiere que la moneda se deprecie para ser competitivo y atraer inversión y que sea Estados Unidos nuevamente un centro de desarrollo productivo, industrial, manufacturas, eh, pero al mismo tiempo no renunciar a ser una moneda de reserva que lleva a que la demanda sobre los dólares pues, continúe. Entonces, yo no sé cómo va a solucionar este dilema. Lo cierto es que pues vamos a ver muy seguramente, debido a estos movimientos que quiere hacer Trump, estas volatilidades en las monedas, y por eso lo que nos señalaba cuando la necesidad de no asumir los riesgos, asegurar flujo de caja y dormir tranquilo. Yo creo que es como
el consejo frente a estas situaciones. Si yo no puedo controlar la marea, por lo menos eliminar el oleaje, ya es un factor positivo. Pero creo que vamos a ver cómo maneja Estados Unidos este dilema. Pero hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene un déficit en su balanza comercial, pero tiene un superávit en su balanza de pagos, porque el tema de servicios, la economía de los Estados Unidos es fundamentalmente una economía de servicios. Y cuando uno mira no solamente bienes, sino también servicios de manera integral, Estados Unidos tiene un superávit. Sí, de acuerdo. Giovanni, ¿cuándo es nuestro próximo Comexol? Vamos a tener invitados, vi que ya Sí, ya firmado con la colombiana. para el próximo 12 de mayo. El próximo, Pasamos Semana Santa, sí, digamos que se decanta un poquito la cosa. todo el tema de reflexión. Y el 12 de mayo 12 de mayo. volvemos con nuestro Comexol con Corte Colombiana. Así es, ese va a ser nuestro próximo Comex Talks, un poco para ver qué ha sucedido, qué ha seguido sucediendo con tasa de cambio. Y pues por supuesto pues nos mantendremos al tanto de lo que sucede tanto en tasa de cambio y lo que está sucediendo con Estados Unidos a través de todos nuestros comités sectoriales que estamos desarrollando para nuestros afiliados. Agradecerle nuevamente a Ana María, a Camilo, a todo el equipo de Bancoltex que está conectado y que nos ha apoyado en este esfuerzo. Son los que, como siempre, uno de nuestros grandes aliados. Y pues bueno, nos esperamos en una próxima versión de ese curso. Y en el entretanto, la fecha del 12 de mayo, entonces para que nos acompañen con el equipo de Ana María, Camilo, muchas gracias. Y a todos ustedes por conectarse a este Comex Talk. Muchísimas gracias por la Gracias. invitación.